Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy vamos a comenzar con el tema de Venezuela, pero también durante el transcurso del programa vamos a conversar con uno de los opositores más férreos a el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Se trata de Fernando Balda. Vamos a estar conversando con él vía Skype. Sorprendida yo de muchas cosas que me he enterado acerca de este personaje de oposición y que tienen que ver con esta franquicia de la revolución del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI que ha marcado a todos estos países en cuanto a la persecución política y al manejo del Estado. Vamos a tener una conversación bien interesante con Fernando Balda y yo los invito a verla porque creo que es muy importante que nos informemos y que entendamos de una vez por todas que esto no se trata de un problema de un solo país, sino es una crisis que hay en la región. Y en Venezuela hoy hay una conmoción porque dos jóvenes que participaron activamente en el crimen de la actriz Mónica Spear y de su pareja Thomas Berry Spear, su esposo, el padre de su hija, el pasado 6 de enero del año 2014, fueron condenados apenas a 4 años de cárcel. Ayer en este programa hablábamos de la impunidad, de lo que la impunidad trae a estos países, finalmente es la anarquía. Y hoy vamos a conversar con un abogado penalista, especialista precisamente en derecho penal de Venezuela, Negar Granado, porque este tema de los 4 años de condena contrasta con 8 años de cárcel, por ejemplo, que le dieron a Raúl Emilio Baduel, el hijo de el general Baduel, y a Alexander Tirado por protestar. 8 años de cárcel por protestar, y a estos jóvenes que mataron, que participaron en el crimen, este crimen tan horrendo y que marcó al país y que le dio la vuelta al mundo, apenas han sido condenados el día de hoy a 4 años de cárcel. Gracias, Negar, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Patricia, por la invitación. Efectivamente, llama poderosamente la atención de que uno de los autores materiales de la muerte de Mónica Spear y de su pareja hayan sido condenados única y exclusivamente a 4 años de una infracción. Y tenemos que tomar en consideración que estas dos personas que están siendo condenadas son adolescentes, uno de 15 años. El argumento es que son menores de edad y otro de que 17. la ley en Venezuela, y eso tú lo puedes explicar mejor, no permite condenas mayores de 5 años. Efectivamente, el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente de Venezuela establece que cuando los adolescentes cometen algún delito que sea punible, nunca podrá exceder la pena de 5 años. Ahora, llama poderosamente la atención que los delitos que le acusaron y por los cuales quedaron condenados, uno de ellos, el homicidio calificado por motivos futiles e innobles, tiene una pena de 15 a 25 años. De hecho, los adultos que participaron en el homicidio de Mónica Spear y de Thomas Berry, efectivamente fueron condenados entre 24 y 25 años de prisión por el homicidio de ellos, por el delito específicamente de homicidio calificado por motivos futiles e innobles. Ahora, además, discúlpame que te interrumpa, Negar, no se trata solamente del crimen contra 2 personas adultas, sino que fue en presencia de su hija, y que, de Maya Berry Spear, y que además fue herida también. Ahí era donde iba, que afortunadamente sobrevivió a ese homicidio, pero fue lesionada. Llama poderosamente, emocionalmente, además, desde todo punto de vista, psicológico, emocional y físico, pero llama poderosamente la atención de que por qué existe una disminución tan abismal de la pena de un delito tan grave como el del homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con respecto a los menores. Y eso nos tiene que llamar a una reflexión desde el punto de vista del sistema judicial a los fines de que se adapte realmente una pena que sea ejemplarizante contra estos menores que están delinquiendo y que muchas veces son utilizados por los adultos, ya que
de alguna otra forma tienen una atenuación de la pena. Sí, fíjate, Negar, en este caso, por ejemplo, en este y otros casos, cuando uno revisa las estadísticas de inseguridad en Venezuela, se da cuenta que la mayoría, o los crímenes más horrendos, son cometidos por menores de edad. Estamos hablando de que no se puede hablar de niñitos. En este caso, uno tiene 15 años y el otro tiene 17. Entonces no se puede hablar de que son criaturas tampoco manipulables, ¿no? Que quién sabe en cuántos crímenes más participaron anteriormente, porque además está comprobado que esto es una banda que se dedicaba a esto en la autopista regional del centro de Venezuela, donde finalmente asesinaban personas, etcétera. Lo que pasa es que este caso tuvo mucho escándalo por ser quien era la Oxisa, y además, bueno, porque por la presencia de la niña en el crimen, ¿no? Y que tuvo que ver cómo su padre y su madre fueron asesinados. Pero esto no delata también, Negar, fallas en la casa que hacen las leyes, en este caso la Asamblea Nacional. Totalmente. De que cuando tú ves que ocurre, que hay algo tan recurrente como esto, de la participación de menores de edad en crímenes tan terribles, de cambiar la ley, porque por ejemplo en este país, cuando un menor de edad comete un crimen tan terrible como este, se le procesa como adulto. Totalmente, no solamente la falla desde el punto de vista legislativo, que es la modificación de la ley a la situación real que se está viviendo en Venezuela, sino que definitivamente el sistema judicial como un sistema no trae consigo la reeducación de esta persona que delinquió a los fines de la reinserción en la sociedad, que ese es el fin criminológico de esa pena. Sí, porque ¿qué va a pasar con esto? Y eso yo quiero que tú aclares ahora, además, para los televidentes que no son venezolanos, que son muchos, ¿no? Estos dos jóvenes que participaron en este crimen tan horrendo, ahora no van a una cárcel de adultos, sino que van a un centro de reeducación, supuestamente. ¿Cómo son estos centros de reeducación en Venezuela? Bueno, lamentablemente estos centros de reeducación hoy en día se encuentran tutelados por el Ministerio Penitenciario, que lidera la ministra Iris Varela. Que de ella vamos a hablar también en este y de alguna otra forma por la Comisión de los Derechos del Niño. Ahora, estos centros de reeducación son centros de rehabilitación para que estos adolescentes puedan ser reinsertados en sociedad, pero lamentablemente salen de ahí con un posgrado en delitos, en delinquir, porque no tienen tal reeducación para la readaptación a la sociedad. Llama poderosamente la atención que muchos de los motines que se desarrollan hoy en día en estos centros de reeducación no salen a la luz pública y son muchas veces más violentos que los motines que se ven dentro de las cárceles ordinarias para adultos de Venezuela. El consumo de drogas y de sustancias prohibidas estupefacientes es muchas veces mayor que los que hay en las cárceles ordinarias. Los homicidios y violaciones dentro de los propios adolescentes también es palpable. No solamente eso, cómo tú tienes el poder de reeducar para reinsertar a una persona que cometió un delito, que sabía que lo estaba cometiendo, en 5 años, donde a la mitad de esos 5 años ya tienen posibilidad de optar a beneficios como... estos muchachos en 2 años están en la calle. En 2 años y medio están en la calle. Y seguramente cometiendo crímenes peores que este. 100%. Y lo importante de esto es que eso hace de que sea delincuencias organizadas, donde los adultos, autores intelectuales, muchas veces no están siendo penalizados, donde de alguna otra forma campea. Sí, porque además no han cesado los crímenes en la autopista regional del centro. De alguna otra forma. O sea, los secuestros de las personas que se accidentan, que les interceptan además los vehículos para que tengan que detenerse y ahí los asaltan, eso no se ha detenido. No se detiene y mi familia fue víctima de ellos, en las mismas condiciones en las que muere Mónica Espir. Lamentablemente Rafael Dávila no era Mónica Espir. Que era tu tío. Que era mi tío, efectivamente. Entonces, de alguna u otra forma llama poderosamente la atención de que los delitos se siguen cometiendo porque existe una impunidad tal que las personas delincuentes siguen actuando con total normalidad porque no le tienen miedo a la sanción. Y es a donde queremos y tenemos que llegar. El sistema judicial debe ser un sistema judicial integral desde el momento en que se crea la norma, desde los que van a aplicar esa norma y los que van a velar por el cumplimiento de esas condenas que lamentablemente está putrefacto en Venezuela y que no trae como beneficio ese ciudadano que debe reinsertarse. Hay países del mundo donde por crímenes tan atroces como estos, ojo, no fue un solo muerto, fueron 2,
y una niña Aparte de una niña, o sea, porque herida. aquí la ley está protegiendo a estos dos asesinos, pero a esta niña no la protegió No la ley. protegieron, no la protegieron. Definitivamente las penas aplicables en países desarrollados es mucho más implacable. ¿Y por qué es mucho más implacable? Porque esa persona, dentro de 2 años y medio, en el caso de Venezuela, van a salir nuevamente a delinquir con un posgrado que lo tienen en estos centros de reeducación. Uno de ellos, a los por adolescentes. cierto, dentro de 2 años saldrá siendo menor de edad todavía. Sí, teniendo El de 15 años. Teniendo 17 años. Negar, ayer hablábamos de este tema, tocábamos el tema de la impunidad, porque también la toma de la cárcel de la penitenciaría de la Policía Nacional Bolivariana En Catia. por parte de los reos, y bueno, y ahí mostramos fotos además exclusivas del programa de Agárrate, y bueno, porque son los reos los que mandan en todo caso, y ahí tú veías como la debilidad del policía, ¿no? El policía ahí como sin ni siquiera fuerza para defenderse. Hemos visto lo que ocurre con los pranes, que también lo denunciamos ayer, los pranes en Venezuela, que son los jefes de las cárceles, que son los que organizan el crimen afuera, o sea, son los jefes de los criminales que están afuera, haciendo secuestros, cometiendo crímenes, etcétera. Y todo esto amparado por el Ministerio de Prisiones. De régimen penitenciario, efectivamente. Que es el que tiene Iris Varela a cargo. Bueno, pero es que nos llama la atención de que Iris Varela sale en una cama en la cárcel de Margarita con uno de los pranes más peligrosos. No, y el pran que fue asesinado, el pran de Barinas, que fue asesinado y que además se había comprobado que era el que dirigía los crímenes de líderes sindicales afuera, también salió fotografiado con ella en un encuentro amistoso que tuvieron en la cárcel. Y el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aizami, sale caminando al lado del pran del internado judicial de la planta, cuando se desalojó la planta. Ahora llama poderosamente la atención. ¿Por qué la impunidad campea tanto desde adentro de las cárceles como de los que están afuera? ¿Por qué son los pranes, los que a través de una organización estructurada hoy en día cometen delitos de secuestro, de extorsión y hasta de homicidios de policías, que tenemos que tomarlo en consideración? Sí, porque ayer, por cierto, que yo difundí aquí la declaración de un guardia nacional, un general de la Guardia Nacional, que dijo que no había que alarmarse porque habían muerto 48 policías en Caracas, habían sido asesinados. No solamente asesinados, los motivos por los cuales lo asesinaron, muchas veces para la obtención del arma de fuego, única y exclusivamente. O sea, los policías... Sí, porque no es casualidad que vaya dirigido a policías, ¿no? Los policías están armando a las bandas delictivas, armándolos de manera inocente, ¿no? Por cierto que el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, ya convocaron una marcha, sobre todo en las organizaciones de policías retirados, los que son funcionarios del SEBIN, etcétera, ya están convocando una marcha. Porque es que lamentablemente no existe un sistema de previsión social del policía, no tiene nada que lo ampare. Y lo peor de todo es que el policía es policía 24 horas, pero también es ciudadano. Negar, hay una tesis que dice que al Estado venezolano le conviene que reine la impunidad y que sean los delincuentes los que de alguna forma tengan el poder, ¿no? Y yo no sé si hasta qué punto la policía en Venezuela acepta eso, hasta qué punto la Fuerza Armada puede aceptar porque además no estamos hablando de policías muertos nada más, estamos hablando de una cantidad de oficiales, efectivos militares que también han sido asesinados, ¿no? Y yo no sé si realmente esto es una política de Estado o es que al Estado se le salió de las manos el tema de la inseguridad en Venezuela. Desde el punto de vista del análisis como lo estás haciendo, para mí es una política de Estado, más allá de que se le haya salido de las manos la impunidad al régimen de Venezuela. Pero definitivamente ellos necesitan tener la ciudadanía replegada, y una de las formas de replegarla, si no es a través de un mandato constitucional, como sería un estado de excepción y la suspensión de la garantía constitucional. Están sitiados, el venezolano está sitiado en su casa. Y ahora sin luz. Definitivamente. Ahora en su casa y sin luz, porque ahora hay recorte de luz, porque imagínate, un país petrolero donde no hay luz. Me llama la atención algo, Patricia, y es lo que acabas de comentar de el comando de la Policía Nacional Bolivariana de Catia, que fue tomado por las personas que están presas ahí. Lamentablemente eso no es un sitio para tener presos. Y tantos presos, además. Porque la cantidad. Pasó algo similar, lo que pasa que con un saldo negativo de 3 muertos en la división de capturas del 6CPC en el Rosal, hace 4 o 5 años, donde hubo 3 personas que murieron por el hacinamiento que existía dentro de esos calabozos de captura. Ahora, ¿cómo estos presos toman el control y no logran salir? ¿Por qué no se evaden?
porque ellos toman el Sí, control porque de la... ayer se mostró que el control lo tenían ellos. Totalmente, no solamente eso, sino que hasta jugaron con la vida de un policía a quienes lo sometieron también a esta guerra psicológica, diciéndole de que si ellos no lograban solventar la situación y si el gobierno no cumplía con las demandas que ellos tenían, lo iban a lanzar desde la azotea del edificio. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a continuar conversando con Negra Granado, porque hoy también se conoció de la libertad de un delincuente sumamente peligroso y famoso en Venezuela, tristemente famoso, Hernancito, y fue dejado en libertad por Iris Varela. Cuando regresemos vamos a contarles a quienes no conocen la historia de Hernancito, cuántos muertos tiene encima. Iris Varela lo dejó salir en libertad. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos aquí en el estudio con el abogado penalista Negra Granado, criminalista se llama aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a contar la historia de Hernancito y yo particularmente, que tengo 30 años ya de ejercicio periodístico, uno de los casos, yo era reportera de sucesos y de tribunales, y uno de los casos que más trabajo nos dio a los periodistas de La Fuente fue Hernancito, porque Hernancito era un criminal que había participado en los sucesos más horrendos, por lo menos para aquella época. Estoy hablando de hace 20 años aproximadamente. Hernancito fue el asesino de, eso me lo está recordando Negra, yo no me acordaba, del Raymond abogado Aguiar. penalista Raymond Aguiar, que fue una cosa, bueno, escandalosa. Súper escandalosa, porque de paso lo hizo bajo la sumisión, lo sometió de alguna forma. Raymond Aguiar se entregó y después que se entregó por quitarle un Rolex, lo mató. El otro caso fue el llamado caso de Terrazas del Ávila, que es una urbanización en Caracas, donde hubo un secuestro. Hubo un secuestro de dos jóvenes. Dos mujeres. Dos mujeres, Eso eran, es pero correcto. eran unas mujeres jóvenes. Sí, yo eran recuerdo. jóvenes. Bueno, y nos mantuvieron en vilo porque Hernancito tenía secuestradas a las dos mujeres y nosotros, los periodistas, todo el país esperando, y al final las mató. Él mata a las mujeres antes de entregarse a las autoridades. Exactamente. Y quien sirve de mediador en ese momento fue Lazo Ricardi, que era el director de la PTJ, del actual 6CPC. Y él se entrega. Pero después, no sé cuál fue porque ya no recuerdo tantas cosas que yo he cubierto, asesina a un beisbolista muy querido en Venezuela, que era Gustavo Polidor. Por cierto, yo aquí tengo las declaraciones de la esposa de Gustavo Polidor, la viuda, que se las voy a leer ahora, que las acabo de revisar aquí en mi BlackBerry, pero yo quiero, para las personas que no se recuerdan del caso o no conocieron el caso de Hernancito, vamos a ver un video del momento de su detención que tenemos aquí, que nos tiene producción. Vamos a ver. Aquí viene con una de las redes. Bueno, tú te contestas, Hernancito. ¿Tú querés, ya está? Hernancito, no hay problema. ¿Tú querés decir algo, Hernancito, tú querés decir algo? No, Hernán. El comisario le coloca a las esposas, no hay ningún problema. Se va a entregar solamente. Hernancito, ¿tú querés decir algo en este momento? No, nada. Escucha. Date a la cama. El abrazo de la madre en el momento en que el comisario pues logra que se entregue Hernán. Mire, deje que la cámara grabe en algo. Deje que la cámara grabe en algo. Ponga a grabar la cámara ahí que salga en vivo. Escúcheme bien. Mire, a ninguna de esas personas que están allá adentro le ha sucedido nada, ¿verdad? Únicamente sucedió el fenómeno que ha sucedido, valga la redundancia. Pero nosotros no somos ningunos asesinos como supuestamente han nacido ver. Porque... Bueno, el día de hoy se conoció la información de que Iris Varela, ponme a Iris Varela ahí en cámara, que es la ministra del sistema penitenciario en Venezuela, le otorgó un beneficio, ella como ministro, le otorgó un beneficio a este delincuente que además mató, asesinó también al jugador de los Tiburones de La Guaira, Gustavo Polidor, y disfrutando de este beneficio, Hernancito, el delincuente este que ustedes vieron en pantalla, que estaba condenado a 30 años de cárcel y solamente había pagado 17, se fugó. Es decir, Hernancito, el día de hoy, gracias a Iris Varela, después de haber asesinado, que se sepa, a 4 personas, está en libertad.
en Venezuela. La viuda de Gustavo Polidor hoy declara sumamente dolida, dice que fue la ministra Iris Valera la que ordenó la liberación del asesino de su esposo. Dice que apenas el 28 de abril, es decir, el día de hoy, se cumplieron 20 años del asesinato del pelotero. Es decir, hoy se conmemoran 20 años de que este delincuente asesinó a Gustavo Polidor, y hoy es que se conoce la noticia de la fuga de su asesino. Fue asesinado además delante de su esposa y de su hijo de apenas 2 años. Eduvige Fuenmayor, la viuda del beisbolista, se enteró en el aniversario del suceso que la titular del Ministerio de Servicio Penitenciario había ordenado la liberación de Hernán López, quien fue sentenciado a 25 años por el hecho. Ella dijo, lo estoy leyendo por cierto de Runrunes, de la página de Runrunes, dice: yo siempre estoy pendiente del caso y como se cumplen 20 años de la muerte de Gustavo, llamé al juez primero de ejecución, Robinson Suárez. Me informó que hace 50 días le llegó un oficio de la ministra para servicios penitenciarios, Iris Valera, donde le comunicaba que su despacho había tomado la decisión de dejar en libertad a Hernán López mediante el beneficio de libertad bajo régimen de confianza. En el mismo oficio le solicitaba al juzgado emitir una orden de captura porque el delincuente burló la revisión del régimen de confianza y se encuentra prófugo, denunció la viuda del jugador. Es decir, ella le avisó al tribunal cuando ya se sabía que Hernancito estaba prófugo. ¿Es una ministra con este cargo la persona adecuada para darle libertad a un delincuente? Definitivamente no. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal rigen lo que debe pasar con lo que es el régimen penitenciario. No podemos perder de vista la injerencia que hay del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Por consiguiente, no hay una independencia de poderes. Ya no es solamente el presidente quien ordena hacer justicia, sino que ya los ministros lo hacen de manera fáctica y con descaro. O sea, sin ningún... no tienen la menor... el menor ápice de guardar las formas que establece la ley. Hay algo que debemos de tomar en consideración, y es que esa ministra definitivamente no es la juez. Ella lo único que debe velar es por la administración desde el punto de vista económico, administrativo de las cárceles. En ningún momento puede tomar una decisión de otorgar una libertad. Eso vamos a probarlo porque tenemos, ponme en cámara por favor, obtenido de la página web del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, lo que es la misión, la visión y los objetivos. Ahí lo tienen ustedes. La misión es brindar un sistema penitenciario capaz de asegurar la transformación social de las personas incursas en él, dirigido fundamentalmente a garantizar los medios que le permitan adquirir conciencia de clase, así como su conversión en sujetos capaces de participar en la construcción de la sociedad social, mediante un conjunto de políticas dirigidas y coordinadas por este ministerio en consonancia con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Bueno, esto de la construcción de la sociedad socialista, me imagino que la sociedad socialista estaría conformada por puros ciudadanos que violen la ley. Totalmente. Ese debe ser el objetivo, totalmente, ¿no? Visión, ser la institución pública que logre la coordinación entre los órganos del poder público corresponsables del sistema penitenciario, de manera que se garanticen los derechos constitucionales de ser juzgado en libertad a través de la aplicación de políticas eficientes, humanistas, socialistas y científicas. En este caso ya le estaba condenado. No solamente eso, sino de que este es el sistema que de alguna otra forma debería reeducar para reinsertar a ese delincuente. Y efectivamente no lo reeduca, pero lo reinserta de manera arbitraria, violando lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. No es la ministra la persona idónea para revisar una medida, sea una condena o una revisión de medida, para otorgar una libertad. La libertad la debe otorgar un juez, el titular del tribunal, y en este caso específico, el juez Robinson Suárez, el juez del Tribunal Primero de Ejecución de Caracas, debió haber hecho la revisión de esa medida. Una viuda que no olvida, dice hoy que ella siempre llamaba, porque por supuesto, eso no te devuelve al ser querido, pero saber que se hizo justicia por lo menos te da un poco de alivio y de tranquilidad, ¿no? Definitivamente. Y esta viuda llamaba permanentemente al tribunal de la causa para saber, incluso si no había sido puesto en libertad, y se lleva esta sorpresa, que el propio juez le dice:
pero fíjate que el juez le reconoce que se enteró de la libertad de Hernancito cuando la ministra Iris Varela le pide una orden de captura porque ya estaba fugado. Sí, definitivamente porque no cumplió con los beneficios que le otorgó el propio ministerio. Pero no es el ministerio el que tiene que otorgar los beneficios. Con las condiciones. Definitivamente eso corresponde a el sistema de administración de justicia a través de los tribunales ordinarios, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, que es la ley procesal para todos los casos penales que se dan en Venezuela. Ese beneficio seguro pasó sin exámenes psiquiátricos ni nada. No solamente eso, tú fuiste víctima de ese sistema cuando de alguna otra forma, a través de un juicio que te llevaron en tu contra, estábamos pidiendo el beneficio de la suspensión condicional de la pena y te ordenaron hacer un examen socioeconómico. Así es. Por el Ministerio, en ese momento, de Interior y Justicia. Así es. Bueno, gracias Iris Varela. Hay otro delincuente, otro criminal peligroso en la calle el día de hoy. Neger, hoy hay un caso, ya ha surgido en medio del programa y nosotros como estamos en vivo, lo vamos a tomar. Geisha Torres es una periodista de deportes en Venezuela. Su especialidad es la deportiva, a pesar de que hay pocas mujeres en esta rama. Geisha hoy fue despedida del canal donde trabajaba en Venezuela. El canal es TVS. TVS es el canal que funciona en la misma concesión, o no sé cómo se denomina eso, en el mismo canal, pues, donde funcionaba Radio Caracas Televisión. Es decir, TVS sustituye a Radio Caracas Televisión y sabemos todos que eso lo maneja el gobierno. Winston Vallenilla está frente a TVS. Ella fue despedida el día de hoy. La razón es una foto que Geisha Torres se tomó hace unos años con Enrique Capriles Radonsky. Tenemos vía telefónica a Geisha para que sea ella la que relate lo que ocurrió. Buenas noches, Geisha, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer saludarte y con ese nombre de ese programa, agárrate. Aquí estoy agarrada de la silla y estoy, bueno, todavía en shock con todo esto que ocurrió porque yo precisamente estudié comunicación social en la Universidad Católica Santa Rosa y me dediqué al deporte porque yo pensaba que con deportes, que es algo que solamente puede unir un país, que es algo para estar relajados y que solamente da buenas noticias, no iba a tener problemas con la política. Y fíjate esto, que en el año 2008 yo me tomé una foto con Enrique Capriles, porque uno se puede tomar una foto con quien uno quiera. Yo soy periodista, pero también soy una persona normal como cualquier otra. En un evento me lo conseguí y una página que toma fotos en eventos sociales que se llama Rumba Caracas. El 4 de agosto del 2008 estaban celebrando el aniversario del Diario El Nacional. Yo trabajaba para un canal de televisión llamado Canal I. Me tomaron una foto y la colocaron ahí en su página de eventos sociales, páginas sociales, poniendo periodista Geisha Torres y el alcalde en ese momento de Baruta, del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, como algo normal, como que cualquier periodista se tome una foto con un alcalde. Pues en estos momentos es que está saliendo la foto a relucir, pero ya tiene antecedentes, Patricia, porque yo también trabajé en Telesur, que es el canal internacional, canal venezolano, pero que también es del gobierno, que creó el presidente Hugo Chávez hace muchos años, y yo tenía ya 1 año y medio trabajando con ellos. Esa foto salió a la luz pública, hubo como una campaña de un grupo muy chavista, muy radical, salió esa campaña por Twitter de que yo tenía una foto con Capriles y me despidieron de Telesur, no alegando nada de la foto, simplemente diciendo que no me iban a renovar el contrato. Ahora, en esta oportunidad, Geisha, ¿sí te dijeron que era por la foto o es que tú asumes que es por la foto? No, en esta oportunidad, en aquella oportunidad cuando Telesur no me dijeron nada, pero yo sí sabía que era por esa foto, porque qué casualidad que sale una foto mía con Capriles a la luz pública y a los 2 días te llaman para decirte que tu contrato, van a rescindir de tu contrato. Entonces eso me pareció muy caccioso y yo sabía que era por la foto, pero nunca me nombraron nada de eso. En esta oportunidad comienzo a trabajar en TVS la semana pasada, apenas el día 16 de abril, el fin de semana hago un juego de fútbol por televisión. Por supuesto, TVS es un canal. Desde el campo yo hice las entrevistas de campo, el Caracas Fútbol Club contra el Llaneros. O sea, es un hecho notorio y público que trabajé con ellos, que salí allí en cámara y pasados 2 días ni siquiera me dio chance de firmar contrato, Patricia. Esto fue demasiado rápido. Me pidieron fotocopia de la cédula, fotocopia del RIF, fotocopia de todos mis papeles para ir procesando el contrato. Sí me hablaron del sueldo que iba a ganar y hasta cuándo iba a trabajar, que era el 31 de diciembre de este año 2015. Pero al salir yo en televisión, en pantallas, al salir mi cara allí y mi voz,
comenzó otra vez esa campaña de que hay una infiltrada, hay una escuálida, y saquen a esa pilantra, que no sé ni siquiera lo que significa, saquen a esta gusano, no pueden haber infiltrados en el canal del gobierno, Winston actúa, Winston responde, no queremos a esta escuálida. Miren la foto, es una caprilista. Comenzó la campaña y pues recibí una llamada telefónica el día martes diciéndome que había una campaña muy grande, una presión muy grande y que lamentablemente no podían seguir contando con mis servicios. Bueno, pero imagínate todas las imágenes que hay de Winston, Vallenilla, que podrían declararlo como un escuálido. Geisha. No, o sea. y de hecho yo publiqué una foto, Patricia, y amigos que nos escuchan, que yo tengo con Winston Vallenilla también. Exactamente. Entonces, yo dije, bueno, entonces si pongo la foto con Winston Vallenilla, ¿será que me reenganchan? Pero es que después si me reenganchan me vuelven a votar porque también tengo fotos, tengo muchísimas fotos, tengo fotos de contigo, Patricia. Eso te iba a decir, que nosotros tenemos una máquina de tú ahí, sí. Ahí me vuelven a votar, entonces imagínate, me reenganchan cuando vean la foto con Vallenilla, pero me vuelven a votar cuando vean, ¿te acuerdas cuando nos entrevistaron Irene Sáez a ti y a mí? Claro. En un Día Internacional de la Mujer en Venevisión? Entonces, imagínate tú, yo en el medio, Irene Sáez a un lado y Patricia Poleo del otro lado. Así es, y estaba incluso ahí, Winston Vallenilla trabajaba en Venevisión en ese momento. Exacto, entonces imagínate, entonces si no, me van a votar por una foto, imagínate tú la prueba, entonces si tú te tomas una foto con un artista, al día siguiente vas y le reclamas la paternidad de tu niño porque esa es la prueba, pues, de que es el papá de tu hijo. Geisha, la orden te la informó te la comunicó el propio Winston o fue una cosa ejecutiva? No, esto fue muy informal así por teléfono, de que había una campaña muy grande y que por eso prescindían de mis servicios. Entonces yo me fui a una ONG, hablé con Tineo Guía, que es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y él me recomendó que hablara con la gente de Espacio Público. Allí trabajan unos chicos, unos abogados que se portaron muy bien conmigo y me acompañaron hasta el canal. Estoy hablando de ayer que fuimos al canal a Teves para que ellos nos dijeran en nuestra cara qué fue lo que pasó, por qué me despiden. Y entonces salió la gerente de Recursos Humanos llamada Alexandra Suárez y nos dijo a nosotros dos así en nuestras caras que lo que pasaba, o sea, lo que pasó realmente es que no tenemos dinero para pagarle. O sea, no hay presupuesto para contratar a Geisha Torres. Entonces, como no hay dinero, no podemos tenerla aquí con nosotros. Eso fue realmente lo que pasó, nos dijeron ellos. Bueno, que sabemos que no es así, pero además tú eres tan talentosa, además yo te admiro muchísimo, yo siempre te lo he dicho, porque eso de dedicarse al deporte me parece que es como la física nuclear. No, tú sabes que la admiración es mutua. Y bueno, yo, como te repito, yo pensaba que, imagínate, especializándome en deportes, yo nunca iba a tener un tipo de problema como este, que por tomarme una foto en un determinado momento, imagínate, me iban a votar y ahora me cierran todas las puertas aquí. Porque ¿dónde voy a conseguir yo trabajo si todos los medios son del Estado? Sí, bueno, es la situación que están viviendo todos los periodistas, porque además el periodismo es libre, el periodismo no es de un lado ni del otro, simplemente es libre, tiene que ser libre, sea de deporte, sea de farándula, sea de lo que sea, Geisha. Pero bueno, estás pasando una situación que hemos pasado muchos y esto en algún momento se va a superar y simplemente lo que tú sabes hacer y lo que es tu experiencia, eso no te lo va a quitar nadie. Definitivamente. Amén, así es, con el talento se nace, no se hurta tampoco y hablar de deportes es muy difícil y demostrarle a la gente que tú sabes lo que haces y para eso me especialicé y por eso soy tan profesional y por eso leo tanto y por eso veo tantos deportes porque yo respeto mucho a la fanaticada, entonces yo trabajo con todo ese respeto y me llamaron, fíjate que me llamaron de Teves y yo sabía el canal a donde iba y yo dije, bueno, yo voy a hablar de deportes y yo me esperaba más bien sabes que aquí estamos muy polarizados, yo más bien esperaba que un sector de la población me insultara y me dijera cómo es posible que ahora estés trabajando en Teves y fíjate lo que pasó. Pasó al contrario. Fue el mismo grupo de ellos que ni siquiera me dejó trabajar con ellos. Así es. Bueno, Geisha, gracias por haber compartido el testimonio con nosotros y muchísima suerte. Bueno, creo que escucharon ustedes, esas son las cosas, bueno, que pasan en nuestros países. Lamentablemente es una situación que se vive en todos los niveles, a todas las escalas y tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Así es, bueno, y Geisha, talentosísima y hermosa, por dentro y por fuera, realmente, la conozco hace muchísimos años. Fernando Valde va a estar con nosotros al regreso, el gran opositor de Rafael Correa. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con Agárrate, vamos ya directamente con la entrevista a Fernando Balda, porque se me fueron los minutos, porque esto de Geisha Torres no estaba en agenda. Exdiputado nacional alterno de la Asamblea Nacional de Ecuador y actual director de operaciones políticas del partido de oposición Sociedad Patriótica, Fernando Balda está allá con nosotros vía Skype. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Me escucha, Fernando? Ahora le escucho perfecto. Ok. Para comenzar, quiero hablar un poco de este tema de la persecución que en Ecuador se ha desatado en su contra por oponerse al gobierno de Correa, ¿no? El tema de lo que ocurrió en Colombia, porque además coincide con cosas que han pasado con opositores que están fuera de Venezuela y que han sido también perseguidos incluso en otros países. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y de la forma más breve posible, Fernando, para que podamos entrar de lleno en el tema de Ecuador, ¿qué fue lo que ocurrió en Colombia con Fernando Balda? Patricia, muy buenas noches y muy agradecido por permitirme comparecer ante el mundo a través de tu prestigioso programa. Bueno, efectivamente, en el año 2009, las condiciones jurídicas en las que yo me encontraba en el Ecuador me obligaron a exiliarme en Colombia, huyendo de 2 órdenes de prisión que el gobierno ecuatoriano había instaurado en mi contra. Viajé hasta Colombia, donde fui a vivir con toda mi familia, mi esposa y mis 4 hijos, y estando allá, sucede que el 13 de agosto del año 2012, yo fui secuestrado y por 5 individuos que se transportaban en una camioneta Toyota Prado doble cabina, y me sacaron de Bogotá hacia el norte, en la autopista vía a Medellín, en donde iban coordinando ellos vía telefónica con otro grupo de personas a las que me iban a entregar en la carretera. Patricia, te cuento que gracias a Dios un taxista que transitaba por la zona vio el secuestro y dio alerta a la policía. La Policía Antisecuestro de Bogotá organizó un gran operativo que terminó con mi rescate. Y fue en ese momento en que se empezó a revelar una historia que no me atrevería a contar si no existieran todas las pruebas de lo que voy a hablar. De hecho, mi rescate fue televisado porque se causó gran alarma en la sociedad bogotana, que los medios de comunicación llegaron junto con la policía hacia el lugar donde se realizó la persecución y la balacera para rescatarme. Cuando me rescatan, se logró la captura de uno de los secuestradores y posteriormente de toda la banda de los autores materiales. Una vez ellos en prisión y bajo el control de las autoridades colombianas y de la Fiscalía, ellos han confesado su participación en el hecho y han relatado cómo fueron contratados por un grupo de agentes de inteligencia de la Policía del Ecuador que viajaron hasta Colombia y pagaron para que yo fuera secuestrado y me entregaran a ellos en la carretera rumbo a Medellín. La Fiscalía colombiana ha logrado determinar que el agente de inteligencia de la Policía del Ecuador, de la Dirección General de Inteligencia, Raúl Luis Chicaiza Fuentes, y otro grupo de agentes de inteligencia son los autores intelectuales y financistas de mi secuestro. Nosotros realizamos una investigación particular aquí en Ecuador sobre estos individuos y logramos determinar que efectivamente son agentes de inteligencia en servicio activo y que habrían utilizado incluso dineros del Estado ecuatoriano para pagar a una banda criminal en Colombia para secuestrarme. Hay pruebas habidas y por haber. La Fiscalía, una vez capturados los autores materiales, recabó los videos de centros comerciales, de hoteles, en donde se ve a esta persona a quien yo menciono, junto con los autores materiales de mi secuestro. Sí, incluso hay los un 2 reportaje vehículos que utilizaron para secuestrarme fueron rentados en una empresa en Bogotá a nombre del agente de inteligencia del Ecuador, Raúl Chicaiza. Ahora, si esto fue abortado, porque hay un reportaje, por cierto, que lo recomiendo muy amplio de la revista Semana, donde da todos los detalles y las pruebas de lo que hay sobre esto. ¿Cómo regresó usted entonces a Ecuador si esto fue abortado, este secuestro? Bueno, vale mencionar que antes del secuestro el gobierno ecuatoriano había solicitado a Interpol que se emita una boleta roja para mi detención.
Interpol, como era obvio, le respondió al gobierno ecuatoriano, específicamente al secretario jurídico de la presidencia, y le dijo que no iba a emitir una boleta de detención en contra de Fernando Balda, toda vez que se trataba de un caso predominantemente político, que yo no era un delincuente, Claro, que no iban a emitir una boleta de detención por una persona que está perseguida por sus opiniones políticas. Es así que parece que en ese momento el gobierno del Ecuador se aló de los pelos y organizó una acción criminal para secuestrarme, y hasta cierto momento pensé yo que era para llevarme a Ecuador. Sin embargo, los agentes del Gaula, que es la unidad antisecuestro de Colombia, me supieron manifestar que tal vez era una ingenuidad pensar que mi secuestro tenía como objetivo llevarme al Ecuador. Porque, ¿qué iban a hacer? No podían legalizar un secuestro, no podían llegar conmigo a Ecuador y decir lo venimos secuestrando. Es decir, mi secuestro tiene todas las características de aquello que se conoce jurídicamente como una desaparición forzada, y es lo que se presume fuertemente querían hacer conmigo. Como no me pudieron secuestrar, no me pudieron desaparecer, y estas investigaciones iban avanzando de una forma muy importante en Colombia, y ya se iban a emitir las boletas de detención en contra de los autores intelectuales y financistas del Ecuador. En ese momento, el gobierno del Ecuador realiza una acción diplomática con el gobierno de Colombia y obliga al gobierno de Colombia, que se prestó violando los derechos humanos, violando la Carta de San estamos José hablando de Costa de qué Rica. presidente, Fernando, de Colombia. ¿Perdón? Estamos hablando de qué presidente de Colombia en este caso. Del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos accedió a la petición del gobierno ecuatoriano y me detuvo en la calle como que si yo fuera un delincuente, con varias patrullas que cerraron las calles, hicieron un operativo policial, migratorio y militar, porque me llevaron desde la calle 100 de Bogotá. Creo que llegamos en 20 minutos al aeropuerto en un recorrido que normalmente se demora 1 hora. La caravana de vehículos en la que me llevaron entró directamente hasta la pista de aterrizaje del aeropuerto, donde ya estaba un avión con las hélices encendidas. Me subieron al avión, me sentaron en uno de los asientos, me pusieron el cinturón de seguridad y el avión despegó, así tan rápido como se lo estoy contando. No me permitieron mi derecho al asilo. No les importó el hecho de que la presidencia de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, su canciller María Ángela Holguín, el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, todas las autoridades migratorias de Colombia sabían perfectamente y tenían pruebas en mano de que yo era perseguido por mis opiniones políticas en el Ecuador, y no solo eso, sino que desde el Ecuador se había orquestado y financiado una acción criminal para secuestrarme y desaparecerme en Colombia. A pesar de ello, el gobierno del presidente Santos, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con otros actores políticos que creyeron ingenuamente en algún momento que Colombia era un país seguro en estos temas, traicionó los principios fundamentales de los derechos humanos y me deportó al Ecuador. Quedó abandonado en Colombia mi esposa, mis 4 hijos, y yo fui encarcelado y tuve que cumplir una condena de 2 años de prisión por haber denunciado que un funcionario del gobierno estaba realizando tráfico de influencias. Yo fui a la cárcel 2 años y el funcionario de gobierno fue nombrado embajador en Australia. Claro, es lo que pasa en estos países. Fernando, me queda muy poquito tiempo y de verdad quisiera comprometerlo para otro programa, pero quiero que me diga exactamente, porque estuvimos conversando un poco antes de la entrevista, acerca de esta idea y que es la que usted está confrontando en este momento, de Correa de eternizarse en el poder, ¿no? Cambiar la Constitución y eternizarse en el poder. ¿Cómo va esa situación? Bueno, sí, para concluir el tema anterior, estamos en un trámite judicial y se está avanzando en la investigación y vamos a llegar con nuestra demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasando a tu pregunta, Patricia, efectivamente, el tema de coyuntura nacional política en el Ecuador actualmente es la pretensión de Rafael Correa de eternizarse en el poder. ¿Cómo lo quiere hacer? Está
tramitando a través de la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría, igual como lo tiene Nicolás Maduro en Venezuela y como lo tuvo Chávez, está tramitando un paquete de enmiendas constitucionales con el cual pretende adecuar la Constitución a su pretensión de reelegirse indefinidamente. Actualmente en el Ecuador la Constitución permite la reelección solo por una vez consecutiva y eso es lo que él quiere cambiar. Nosotros, la oposición, hemos organizado un frente muy amplio que está enfrentando esta iniciativa de Correa, pidiendo a la Corte Constitucional se apruebe un pedido de consulta popular para que no sean solamente los 105 asambleístas alzamanos del gobierno los que decidan la suerte de la nación, sino que seamos los 16 millones de ecuatorianos los que en las urnas decidamos si queremos o no la reelección indefinida de Rafael Correa. Y a esto vale acotar un interesante estudio de las últimas encuestas que se han realizado acá en Ecuador, y todas las encuestadoras no le dan menos que el 83% y otras el 85%. Entre el 83 y el 85% de los ecuatorianos han dicho que quieren ser consultados con respecto a la reelección indefinida. Pero no hay ninguna encuesta de Rafael Correa de reelegirse por siempre. Y el 85% de los ecuatorianos quiere ir a una consulta popular para rechazar en las urnas la pretensión de Rafael Correa de eternizarse en el poder, como lo hizo Hugo Chávez, como lo está haciendo Nicolás Maduro, como lo han hecho los hermanos Castro en Cuba. Pero aquí viene un tema que se produce como desenlace de esta situación. La Corte Constitucional, al igual que el resto de estos países castrochavistas, está conformada totalmente por jueces adeptos serviles al régimen de Rafael Correa. Y estos jueces han decidido fallar en contra de toda acción que proponga una consulta popular. Y así lo están haciendo. Hemos solicitado varias veces y las han rechazado. El pueblo en estos días ha manifestado en Ecuador de forma rotunda el desacuerdo a esta actuación totalmente parcializada de la Corte Constitucional, que está actuando con resoluciones totalmente inconstitucionales y ha decidido salir a marchar a las calles este próximo 1 de mayo. Este viernes 1 de mayo, el país entero se ha convocado a las calles para exigir la salida de Rafael Correa. Bueno, vamos a hacer una cosa, Fernando, vamos a aprovechar esto. El viernes vamos a estar pendientes de esta marcha porque nos interesa mucho el tema regional y vamos a comprometerlo para que el viernes esté con nosotros en la noche. ¿Es posible? Claro que sí, y durante el día me comprometo con ustedes a través de mi cuenta Twitter, tuitear a la cuenta de tuya, Patricia, con las fotografías de lo que esté sucediendo minuto a minuto en las calles de todo el Ecuador. Perfecto. Es importante que el mundo entero sepa que el gobierno del Ecuador invierte una gran cantidad de dinero para falsear la realidad, y este viernes el mundo entero va a ver y comprobar el rechazo de todo el Ecuador al gobierno dictatorial de Rafael Correa. Bueno, el 1 de mayo tenemos una cita aquí en Agárrate, Fernando. El viernes 1 de mayo vamos a continuar esta conversación porque es muy importante. Este tema de que esto no es un caso aislado de Venezuela, esto es un proyecto regional. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, ya saben, el viernes lo tenemos nuevamente a Fernando Balda y vamos a tener el seguimiento de las marchas del 1 de mayo. Yo me despido, quédense con Doral News y María Fernanda Silva. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.